Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Pasión y como veis estamos con la Sony Bravia 8 II, la tope de gama OLED de Sony para el 2025 y vamos con las primeras impresiones, a ver qué nos ha parecido lo nuevo de la marca japonesa. Vale, estamos con el mando a distancia de la Bravia 8 versión 2, como veis no tiene retroiluminación, con lo cual es un paso atrás con la 95L, que es la última Bravia OLED que ha sacado Sony con panel QD OLED. Y recordad que estamos con la Bravia 8, es decir, no es un sustituto natural de la Master Series de 2023, sino que es una tele mejor, pero que ha perdido algunas cosas, como por ejemplo el poder utilizarla como canal central, mando retroiluminado, la posición de las patas, que solo se permite una, calidad constructiva un pelín por debajo de la Master Series y demás. A cambio tenemos, como digo, un televisor mejor porque tenemos un panel QD OLED nuevo, de nueva generación. Y antes de empezar, siempre recomiendo darle aquí a ajustes, nos vamos a panel eco y nos aseguramos de que tengamos las opciones de ahorro de energía quitadas, ¿vale? Por ejemplo, como veis, tengo puesto que el sensor de luz cambie en función de... O sea, la luminosidad cambia en función del sensor de luz, ¿vale? Tiene que estar quitado. Tenemos también... No, lo demás está todo bien. Fijaos el aumento de brillo que ha pegado. Y ahora sí vamos a ir a una demo para ver los menús rápidamente. Y bueno, pues aquí estamos con la primera demo. Como veis, impresionante el brillo, color que tiene y demás. Lógicamente estamos ante un televisor OLED. Vamos a sacar los menús y nos vamos a ir a ajustes de imagen y sonido. Como veis, nos aparece el nuevo menú este de la derecha, que para mí es innecesario, ya lo vi el año pasado y no me acaba de convencer. No añade nada nuevo al menú flotante, sino que es otro submenú por el que pasar. Pero bueno, está bien porque podemos, por ejemplo, ajustar solo para YouTube. Es decir, podemos poner ajustes personalizados solo para la aplicación que queramos, ¿vale? Eso sí que está bastante bien, pero yo lo hubiese metido en otro submenú, que es el siguiente. Le damos a imagen y ahora nos aparece el de siempre. Bueno, como veis, da en modo estándar, que ya tiene mucho azul de por sí y se nota rápidamente. Yo recomendaría utilizar el cine o el profesional, por ejemplo el profesional, ¿vale? Como veis arriba a la derecha pone HDR. Y dentro tenemos lo típico, el brillo, que tiene que estar al máximo, contraste en Sony siempre es 90, la gamma en 0, gradación preferida, que es la asignación de tonos correcto para el HDR, nivel de negro en 50, todos los demás ajustes como veis en no y luminosidad en máximo. Dentro de color, tal y como está perfecto. Y luego tenemos, dentro del ajuste avanzado, las ganancias y desvíos para balance de blancos junto con el multipunto 20. Y en claridad, aquí tenéis de vuelta, que el año pasado se quitó, el tema de la recreación realista. Como veis, esto digamos que añade esa típica nitidez que tiene Sony siempre en sus televisores, además del gradación suave, como veis vuelve a estar y está en bajo. Movimiento, a mí me encanta el movimiento de Sony, además de que el escalado me sigue pareciendo el mejor, por poco ya, prácticamente el eje en su gama G5 ha conseguido igualarlo, pero sigue teniendo un puntito más que me gusta a mí en Sony y demás, ¿vale? Yo lo dejaría así en 1.1, va a añadir el puntito necesario de movimiento sin parecer artificial. Y bueno, pues tenéis una imagen, como veis, totalmente tridimensional, una imagen con un color de serie que viene muy bien, movimiento, escalado y procesado de imagen perfectos. Y bueno, pues tenemos Google TV, que el sistema operativo funciona de fábula. Y lo que sí puedo ver es que parece que el punto de blanco ya no está tan azulado como pasa en Sony siempre, ¿vale? Ya la Bravia 9 lo corrigieron. Así que hasta que no pase la sonda no sabría deciros, pero bueno, ya en la review veréis el informe de calibración completo. Pero bueno, a nivel de brillo sí que le he podido pasar la sonda porque no he podido aguantar para ver qué brillo ha dado. Y en este caso da 1845 o 1865 nits, más o menos, al 10% de ventana, y los 300 y pico a pantalla completa, lo cual más o menos va en la línea que el resto de reviews. Y es una pequeña decepción en el sentido de que la Samsung S95F, que teníamos aquí hasta hace nada, que visteis en la review hace poco, llegaba casi a 2200, ¿vale? Con lo cual aquí Sony está bajándole 300, casi 400 nits de brillo máximo, que no tiene ningún sentido. Tiene un televisor que es el mismo que el de Samsung a nivel de panel, con una mejor electrónica que le añade Sony, con ese cambio de espacio de color que lo hace perfecto Sony. No entiendo por qué le bajan 400 nits de brillo. O sea, no sé si es para que no compita con la Bravia 9 o qué, pero decepciona un poco ver que este panel podría ser prácticamente la tele perfecta si tuviese esos 2200 nits de brillo, porque en todo lo demás es un 10, ¿vale? Así que bueno,
Eso no quiere decir que brille poco, ¿eh? Es un televisor extremadamente brillante. Aquí me está iluminando toda la habitación de naranja, por ejemplo. Y cuanto más nits aumentamos, menos diferencia vemos a nivel de luma, a nivel de luminosidad, por el carácter logarítmico de la luz, ¿vale? Es decir, un televisor que da 100 nits y un televisor que da 500 nits sí se nota mucho la diferencia de brillo. Ahora bien, un televisor que da 2000 nits y un televisor que da 2400 nits, hay la misma diferencia que antes, que son 400 nits, pero no se va a notar casi nada, porque cuanto más subimos de luminosidad, menos perceptibles son los cambios, ¿vale? Detalle en sombra este año viene muy bien, lo he notado antes nada más encenderla, no tiene ese típico levantamiento que tenían todas las Sony en el espectro del detalle en sombra, que Sony lo tiene, ese detalle en sombra, por ejemplo, esta escena se notaba mucho antes, el negro puro no era negro puro, sino estaba un poquito levantado para mostrar más detalle en sombra del que debería, porque quería emular un poco a ese monitor de masterizado que tienen, que al no ser OLED, ¿vale? El HX3110, al ser LCD, aunque sea muy bueno y tenga muchísimas zonas, porque es un panel con doble capa LCD, nunca llega a ser el negro perfecto. Entonces habían hecho lo mismo en las OLED, cosa que no tiene sentido. Este año lo han corregido, se lo había leído ya a Vincent Teo y doy fe, el negro es perfecto, es como el del resto de OLEDs, no hay más detalle en sombra del que toca, con lo cual no hay que calibrar para corregir ese fallo, ¿vale? Ya viene corregido este año. Así que de momento es un televisor que me está gustando mucho. De hecho, si visteis el artículo que escribí en Agupasión de los realmente 3 mejores teles que yo me quedaría para cine, una de ellas era la Bravia y no estaba, por ejemplo, la Samsung, porque tiene elementos que para los cinéfilos son muy preciados. Por ejemplo, el mapeo tonal es espectacularmente bueno, ¿vale? Que es esta de moda aquí. Voy a poner la cámara en otro modo para que se pueda ver. Bueno, va bajando la exposición automáticamente. Sí, yo creo que se puede ver así. Y es la siguiente. Si me voy aquí a imagen y sonido, ¿vale? Me voy a imagen. Me voy aquí a brillo, ¿vale? ¿Veis? Aquí el mapeo tonal es esto de aquí. Gradación preferida. Fijaos en el sol, ¿de acuerdo? Si yo lo quito, ¿veis alguna diferencia a nivel de escena? ¿A que no? ¿Por qué? Porque aquí Sony solo comprime, solo mapea, solo retoca los elementos brillantes. El resto de la escena la deja tal cual. No va a modificarnos la escena media. O sea, el resto de la escena que no sea el elemento brillante. Algo que LG, por ejemplo, sí hace con su mapeo tonal y es totalmente incorrecto. Levantar todo el brillo de la escena es incorrecto. Habrá gente que le guste, pero no es lo correcto. En cambio, Sony, el mapeo que tiene solo afecta al elemento brillante. ¿Por qué aquí no vemos diferencia entre no y gradación preferida? Porque probablemente ese sol esté dentro de la capacidad del panel. O sea que el sol a lo mejor está a 1500 nits. La tele da a 1800, con lo cual no hace falta que la tele mapee nada. O sea que el mapeo tonal es perfecto en Sony. Si yo pongo brillo preferido, sí que hay un cambio. Fijaos cómo mete, ¿veis el brillo que mete de golpe? Porque aquí la tele sí que está alterando la curva de OTF y está brillando más de lo que debería. Esto es lo que hace LG, por ejemplo, con su opción mapeo tonos dinámico, o Samsung con la asignación de tonos en activo. Lo correcto es dejarlo en gradación preferida, ¿vale? Que es así. Solo va a mapearnos los elementos brillantes cuando sean necesarios. Con lo cual, si en esta demo hay algún elemento que está por encima de los 2000 nits aproximadamente, la tele sí que comprimirá solo ese elemento brillante. Luego vamos a poner una demo de 4000 nits y lo vais a ver mucho mejor, como ahí sí que actúa el mapeo tonal. Con lo cual, es uno de los elementos que decía que es imprescindible para que el cine se vea como fue concebido. ¡Buah, qué pasada de imagen! Y que las marcas se empeñan en no hacer bien. O sea, haced como Sony, poned una opción correcta y el resto de opciones ponedla como queráis. Poned que te sangren los ojos si queréis. Pero dejad una opción que sea correcta. Cosa que no entienden los fabricantes. Tenemos 15 modos de imagen y todos son incorrectos. Joder, dejad uno bien. Pues algo que Sony y Panasonic entienden es que hay un modo que es el adecuado para ver las cosas y lo mantienen siempre. Y luego el resto de modos, pues lo podéis poner o no, porque son totalmente incorrectos, pero tenéis la opción, los cinéfilos, de ver las cosas como toca. Lo mismo ocurre con el escalado, con el movimiento y con todo. Entonces es una tele que para películas, contenido multimedia y demás es espectacular. Además del panel Q de OLED, que aquí sí saca el 91% de BT2020 real. Porque la tele sí conmuta entre espacio de color de forma automática, sin tener que estar yo en el menú cambiando en cada escena, que es una locura como pasa con la Samsung y que en la práctica significa que no se puede aprovechar ese extra de color. En la Sony sí. Así como decía, que da coraje ver que podían llegar a esos 2200 nits y tener la mejor tele de 2025 sin duda, y se va a quedar cerca o incluso así va a ganarla, pero no entiendo esa bajada de brillo, el por qué, ¿vale? Pero bueno, aún así ya os digo que tiene elementos que los cinéfilos valoramos mucho y que es posible que este año sea la que gane las comparativas, ¿vale? O va a estar muy cerca con la LG. El problema que tiene la LG es el que he comentado, por ejemplo, el mapeo tonal.
aunque es verdad que LG es una marca que escucha muchísimo las críticas y el feedback que le damos los expertos, y es probable que para cuando se haga el evento, que suele ser en torno a agosto, ya hayan solucionado el tema del mapeo tonal, ¿vale? Así que bueno, como decía, vamos con una demo brillante, luego veremos la del LG Chess para que veáis el detalle en sombra, y como os decía, el mapeo tonal funciona perfecto y aquí hay elementos que Sony tiene para triunfar, pero vamos, seguro, ¿eh? El escalado incluso desde aquí se nota, y he tenido la Samsung aquí en la misma posición, del mismo tamaño durante 2 semanas o 3 semanas, con lo cual sí que lo noto a simple vista, quiere decir que el procesamiento de Sony está por encima todavía. El tema de los colores este año viene fantásticamente bien, la nitidez, el movimiento, el brillo es muy bueno, aunque es verdad que me sabe mal, como decía antes, el no tener esos 2200 nits que sabemos que da el panel. El color del ojo es impresionante. Pero bueno, que en definitiva tenemos un televisor que tiene todo lo que uno podría desear para ganar en el 2025, sobre todo muy enfocado a los cinéfilos, pero sin olvidar también la parte gaming. Seguimos teniendo un panel que cuenta con 2 puertos HDMI 2.1, prácticamente con todo lo que os podéis imaginar para videojuegos, VRR, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync con compatibilidad, tenemos también 144 Hz, tenemos Dolby Vision Gaming y tenemos también esas grabaciones mejoradas gracias al chipset Pentonic 700. Y como digo, con este sistema de grabación preferida dentro del mapeo tonal, para juegos también es una pasada. Es verdad que para jugar es más complicado configurarla porque no tenemos el HGIG, cosa que no sé por qué Sony no lo implementa. Tenemos que estar jugando con clics para arriba y clics para abajo, pero bueno. En principio, muy positivamente valoro este televisor como primeras impresiones. Me gusta más que la Samsung S95F, aún usando el mismo panel. Aquí sí que veo más diferencia de las que vi con la S95C y la A95L, por ejemplo, curiosamente, aunque tenga menos brillo, pero es que la tele maneja fantásticamente bien la imagen. O sea, fijaos el nivel de profundidad que tiene aquí, impresionante. Y ya os digo, quizás estoy notando un poquito más ese volumen de color porque aquí la tele sí que es capaz de aprovecharlo, cosa que con la Samsung no. La Samsung, dejándolo en automático, no aprovechamos el espacio de color BT2020, y si lo dejamos en BT2020 va a sobresaturarnos el 99% del contenido, con lo cual nunca vamos a poder tener las dos cosas. Aquí sí, ¿vale? Con esos 350 nits menos de brillo, pero las tenemos. La última demo, que es esta de aquí, LG Chess, es una demo que es muy fácil ver si está el negro demasiado levantado, detalle en sombra, o está demasiado aplastado, y está perfecto. Aquí, por ejemplo, esta escena la conozco perfectamente, sé lo que se tiene que ver y lo que no, y se ve perfecto, se ve clavado. Cosa que, por cierto, la S95F de Samsung también hacía muy bien este año. El detalle en sombra estaba perfecto y es una de las cosas más difíciles de una OLED, porque salir del negro perfecto al primer estímulo de luz es muy complicado y las marcas ya saben más o menos cómo hacerlo bien. Curiosamente, la G5 es la que peor lo hacía este año de todas. O sea, que fijaos que las marcas a veces van un pasito para atrás también. Pues en este caso, como digo, perfecta salida de negro, las dos Q de OLED, a lo mejor cosas del panel, no lo sé, pero es algo muy importante. Y la saturación en escenas con baja APL, que se llama, que es con muy poco brillo, ¿vale? Que hay muy pocos elementos brillantes y muchos oscuros, lo hace perfecto. Porque un fallo que tenía en algunas unidades de la 95L es que la saturación de color en escenas de ese tipo era extremadamente baja, extremadamente desaturada, se veía todo demasiado sepia, verdoso. Aquí fijaos que la cara del rey fijaos, es perfectamente roja y perfectamente, o sea, correcta, ¿vale? Muy contento con la Bravia, la verdad es que muy buena tele, no tiene tanta fe como estoy diciendo, ¿eh? O sea, yo era una tele que pensaba que iba a ser más de transición, y la verdad es que está siendo de las que más me están gustando de 2025. Así que bueno, chicos, con eso vamos a llegar al final de las primeras impresiones. Un poco de resumen. Veo una extrema nitidez en el panel sin parecer nunca artificial. Yo no sé cómo diantre lo hace Sony, porque en el resto de marcas sí que es verdad que pueden haber alcanzado a Sony en algunos aspectos, pero siempre hay alguna escena que no te acaba de convencer. En Sony se ve siempre todo bien, o sea, todas las escenas la hace perfecta. Yo no sé qué tiene el procesador XR, pero bueno, es la salsa secreta de Sony, ¿no? O sea que ese aspecto, un sobresaliente. Colorimetría viene muy bien este año, perfectamente bien este año. Quizá un poco de azul veo, pero bueno, nada que se pueda corregir rápidamente con el balance de blancos o con la calibración con sonda. Sale del negro perfecta, es una gran ventaja, y la primera Bravia que lo hace desde 2016 cuando pasaron a OLED. Tiene años ya la cita, 9 años. Por fin tenemos un detalle en sombra correcto, sin estar demasiado levantado ni tampoco demasiado aplastado. Tenemos una saturación de colores perfecta gracias a aprovechar el 91% del BT2020 de volumen de color, cosa que la Samsung S95F, que es la otra que tiene el mismo panel, no puede hacer, ¿vale? Por cuestiones tontas de Samsung, pues la Sony sí lo hace y yo creo que lo noto, o soy capaz de notarlo.
Un mapeo tonal que es perfecto, por fin, junto con Panasonic, dos marcas que tenemos un mapeo tonal que no hace cosas raras, solo comprime los elementos brillantes sin tocar todo lo demás, que no era tan difícil de hacer, pues parece que sería complicado. Calidad constructiva muy buena, aunque no llega a la Master Series, ¿vale? Con detallitos como el mando a distancia, la posición de las patas, la falta de poder utilizar la tele como altavoz central, detallitos pequeños que no empañan para nada las muy buenas primeras impresiones que me está dando. Y el único pero que le he hecho en falta es ese 350 nits menos que le ha metido Sony de recorte al panel, no se sabe muy bien por qué. Con respecto a la S95F, quizá en sus estudios internos, pues a lo mejor han visto que se degrada mucho el panel si lo suben más allá de ese pico de brillo, no lo sé, pero tampoco se nota mucho comparado con la S95F. De hecho, me gusta más la imagen de la Bravia 8 porque se ve más el HDR, los elementos de las nubes, todo se resalta más, teniendo un poco menos de brillo, ¿vale? Cosa que le damos un mini punto negativo porque tampoco es tan importante como yo mismo pensaba antes de ponerla en marcha. O sea que para que veáis que a veces no solo son números, sino las cosas hay que probarlas y verlas para poder dar un veredicto. Así que muy contento con la Bravia 8.2 y bueno, en breve vamos a hacer la review, así que quedaos una nueva pasión si la queréis ver. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, like, clic manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento. Vamos a ver si le dais a suscribiros para llegar a esos 100.000 suscriptores que estamos a puntito de llegar ya. Yo creo que para final de año lo conseguimos todos juntos. Y por favor, dale clic a la campanita para que YouTube os notifique próximos vídeos, que tenemos 4 o 5 más todavía por hacer. O sea que tenemos mucho material y varias sorpresas en el canal. Así que nada más, me despido de todos vosotros, chicos. Muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.